descubre que los creyentes de su aldea no oyeron las palabras del Señor que ha regresado. Quiere contarles a todos la noticia increíble del regreso del Señor. Pero está repleto de dudas y preocupaciones. ¿Con qué tipo de obstáculos se encuentra? ¿Dónde encuentra las fuerzas para seguir predicando el Evangelio y dando testimonio de Dios? Yo vivía en una aldea en Perú. Toda mi familia era católica, al igual que la mayoría del resto de los aldeanos. Pero como no había un sacerdote en nuestra aldea, nadie iba a la iglesia a estudiar la Biblia. Entonces, el 22 de mayo de 2020, leí las palabras de Dios Todopoderoso en Internet. Al leerlas, supe que el Señor Jesús ha regresado, que es Dios Todopoderoso. Y acepté la obra de Dios Todopoderoso. Gracias Gracias a Dios. Leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Ya que el hombre cree en Dios, debe seguir sus pasos. Debe seguir al Cordero donde quiera que vaya. Solo estas personas buscan el camino verdadero y conocen la obra del Espíritu Santo. Amén. Sabía que, como creyentes, debemos conocer la obra de Dios y seguir sus pasos. Había muchos creyentes en la aldea, pero ninguno había escuchado la voz de Dios, ni recibido el regreso del Señor Jesús. Así que quise darles la noticia del regreso del Señor. Pero tenía algo de miedo. Sentía que era joven y no sabía cómo predicar, por lo que no me escucharían. Me preocupaba que dijesen, eres tan joven. En vez de predicar, ve a la escuela o busca un empleo. Además, llevaban años siendo creyentes. ¿Escucharían mi testimonio del regreso del Señor Jesús? ¿Cómo me tratarían? ¿Cómo podría resolver cualquier noción o confusión que tuviesen? ¿Qué haría si se opusieran a que yo predicase el Evangelio? Es normal tener preocupaciones ante todas estas interrogantes. Cierto. Sabía que predicar el Evangelio era la voluntad de Dios. Y así daría testimonio de él. Reforcé mi confianza al leer las palabras de Dios Todopoderoso. Leí esto en sus palabras. ¿Eres consciente de la carga que llevas a cuestas de tu comisión y tu responsabilidad? ¿Dónde está tu sentido de misión histórica? ¿Cómo servirás adecuadamente como Señor en la próxima era? ¿Tienes un fuerte sentido del señorío? ¿Cómo describirías al Señor de todas las cosas? ¿Es realmente el Señor de todas las criaturas y todas las cosas del mundo? ¿Qué planes tienes para el progreso de la siguiente fase de la obra? ¿Cuántas personas están esperando que seas su pastor? ¿Es pesada tu tarea? Son pobres, lastimosos, ciegos, están confundidos, lamentándose en las tinieblas. ¿Dónde está el camino? ¿Cómo anhelan que la luz, como una estrella fugaz, descienda y disperse a las fuerzas oscuras que han oprimido a los hombres durante tantos años? ¿Quién sabe cuánto anhelan esto día y noche, incluso cuando la luz les pase por delante? Estos que sufren permanecen encarcelados en una mazmorra oscura sin poder salir. ¿Cuándo dejarán de llorar? Es terrible la desgracia de estos espíritus frágiles que nunca han tenido reposo y han estado mucho tiempo atrapados por ataduras despiadadas e historia congelada. ¿Quién ha oído sus gemidos? ¿Quién ha contemplado su miseria? ¿Has pensado alguna vez en cuán quieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar ver al hombre inocente, su creación, sufrir tanto? Los seres humanos son las víctimas que han sido envenenadas.
aunque el hombre ha sobrevivido, ¿quién sabe que el maligno lo envenenó desde hace mucho tiempo? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Al final, ¿cómo interpretarías el ser usado por Dios para vivir tu vida extraordinaria? ¿Tienes la determinación y la confianza para vivir la vida llena de sentido de una persona piadosa y que sirve a Dios? Amén. Amén. Aprendí que debemos compartir el Evangelio. Muchas personas aún no han escuchado la voz de Dios y no saben que el Señor ha regresado y obra para purificarnos. Así es. Todavía viven en la corrupción de Satanás. Dios espera que todos consideremos su voluntad y colaboremos con Él. Sin importar las dificultades que encaremos, debemos apoyarnos en Dios y predicar el Evangelio del Reino. Así es. Pero yo no entendía su voluntad. Sentía que por ser tan joven no podía predicar. Temía que los aldeanos me menospreciaran, por lo que estaba atrapado en las dificultades que imaginaba. No consideraba la voluntad de Dios y no pensaba en orar y apoyarme en Dios para cumplir mi deber. Cuando pensaba en las muchas personas que anhelaban el regreso del Señor, sentí urgencia. Me decidí a predicar y dar testimonio del Evangelio de Dios de los últimos días, a dedicar todo mi tiempo y energía a la obra del Evangelio. Gracias a Dios. Las palabras de Dios nos dan fuerza. Así es. Entonces comencé a prepararme para predicarles el Evangelio. Primero imprimí algunas invitaciones para ofrecer un sermón en mi casa. Se quedaron sorprendidos y elogiaron lo que estaba haciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estaba muy feliz. Después pensé que si asistían muchas personas, solo con mi pequeño celular, sería difícil que todos leyeran las palabras de Dios. Así que le pedí prestada a un amigo su computadora portátil. Esa tarde vinieron 13 personas. Y a todas les gustó leer las palabras de Dios. Quien quería leer se ofrecía voluntario, y les encantó. Todos estaban muy felices después de la reunión. Dijeron que las palabras de Dios eran enriquecedoras, y les gustó reunirse al leerlas. Gracias a Dios. También querían traer a sus familiares el día siguiente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me hacía muy feliz ver que todos anhelaban las palabras de Dios. Pero no siempre podía tomar prestada la computadora, por lo que quise comprar una. Pero cuando reuní mi dinero, no era suficiente para comprarla. Estaba en un dilema. Después de preguntar, me enteré de que los proyectores eran más económicos. Pensé en pedir un préstamo para comprar uno, para que los aldeanos pudieran leer las palabras de Dios. Fui al centro administrativo para pedir el préstamo y lo compré. Lo organicé todo antes de comenzar la siguiente reunión. Los aldeanos empezaron a llegar poco después. Vinieron 19 personas y la habitación estaba llena. Gracias a Dios. Entendí que Dios lo había dispuesto todo y me emocioné. Busqué un altavoz para que todos pudieran escuchar. Compartí la verdad de cómo se han cumplido las profecías del regreso del Señor, de cómo estar seguros de que el Señor Jesús ha regresado y de que Dios ha venido a exponer a cada tipo de persona. Todos los asistentes participaron en la lectura de las palabras de Dios y algunos de los niños también leyeron entusiasmados. Al ver cuánta sed tenían de las palabras de Dios, sabía que era la obra de Dios. Algunos se quedaron después de la reunión para expresar su agrado. Todos los presentes estaban conmovidos y el jefe quería que todos escucharan las palabras de Dios. Fue increíble.
Esto derrumbó por completo mis nociones al respecto. Estaba avergonzado. Fui testigo de la obra de Dios y gané más fe para compartir el Evangelio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después invité a los aldeanos a diario y empezaron a acudir más personas. Todos emocionados. Decían, nunca había leído algo así. Dios se ha hecho carne y ha regresado, y podemos estar frente a Él. Somos tan afortunados de poder recibir al Señor. Amén. Gracias a Dios. Las ovejas de Dios escuchan su Así voz. es. Absolutamente. También organizaron un evento para invitar a más gente de aldeas vecinas a una reunión. Me dijeron, eres muy joven, pero haces esto por los aldeanos. Nos ayudas a escuchar las palabras de Dios. Y eres meticuloso. Nadie ha hecho algo así por nosotros. Nunca pensamos que alguien tan joven haría esto. Es maravilloso. Gracias a Gracias a Dios. Sabía que esto era la obra de Dios, lo que me emocionó y fortaleció mi fe. Amén. Amén. Pero me encontré con muchas dificultades al regar a estos nuevos fieles. A veces no tenía conexión a internet y debía convocarlos en persona. Para empeorar las cosas, llovía mucho, lo que dificultaba transitar los caminos por el lodo. Cuando salía a regar, me apresuraba de casa a casa. A veces llegaba temprano a sus casas antes de que lloviese, y debía esperar porque no habían regresado. Cuando terminaba de compartir con ellos, el camino estaba destrozado. Me sentía negativo cuando me cansaba. Así que oraba a Dios y leía las palabras de Dios Todopoderoso. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Queréis que las bendiciones vengan fácilmente, ¿no es así? Hoy todos tendréis pruebas amargas. Sin ellas, tu amor por mí no se fortalecerá, y no me amarás de verdad. Aun si estas pruebas son menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que variarán en dificultad. Las pruebas son una bendición proveniente de mí. ¿Cuántos de vosotros venís delante de mí y suplicáis que os dé mis bendiciones, niños tontos? Pensáis que unas palabras favorables cuentan como mi bendición, pero no reconocéis que la amargura es una de mis bendiciones. Cuando te enfrentes a sufrimientos, deja de considerar la carne y de quejarte de Dios. Sin importar tu estatura real, debes poseer la voluntad de sufrir dificultades, de abandonar la carne y tener una fe verdadera. Deberías estar dispuesto a soportar las dificultades y sufrir pérdidas para satisfacer la voluntad de Dios. Debes ser capaz de sentir arrepentimiento. En el pasado no fuiste capaz de satisfacer a Dios y ahora puedes arrepentirte. Ninguna de estas cosas puede faltar. Y Dios te perfeccionará a través de ellas. Si careces de estas condiciones, no puedes ser perfeccionado. Amén. Amén. Las palabras de Dios me animaron para no perder la esperanza, porque Dios me guiaría. Así es. Sufrí físicamente y pagué un precio para predicar el Evangelio, pero fue valioso e importante. Fue lo más justo y merecedor de las bendiciones de Dios. Pensé en Pedro y otros apóstoles del Señor Jesús, que sufrieron por predicar el Evangelio, y algunos que murieron intentándolo. Pero aguantaron predicando el Evangelio y no se rindieron. Comparado con ellos, mi sufrimiento era exiguo. Tener la suerte de aceptar la nueva obra de Dios y poder cumplir mi deber de predicar el Evangelio era la gracia de Dios. Así Sí. es. No podía seguir teniendo en cuenta mi carne. Debía estar dispuesto a sufrir. No podía desanimarme ante las dificultades, aunque estuviera incómodo. Debía dar testimonio de Dios para satisfacer su voluntad. Gracias a Gracias Dios. Sea cual sea el precio a pagar, para satisfacer a Dios, vale la pena. Así Cierto. es. Después estuve resfriado varios días.
Por las tardes tenía fiebre y dolor de cabeza. No podía ni hablar. Una hermana vio que estaba mal y me dijo, no deberías ir a la reunión de esta noche. Y yo estaba de acuerdo. Pero pensar en dejar a los nuevos creyentes solos me incomodó. Pensé que encontrarme mal era una prueba y que debía cumplir mi deber. Recordé que en una ocasión enfermé, pero fui a jugar fútbol. ¿Por qué ahora no podía ir a la reunión? Entonces me puse de pie y fui a la reunión. Y cuando llegué a la reunión, no me sentía tan mal. Estaba feliz. Me recuperé en un par de días. Gracias a Dios. Después, tras un mes de trabajo duro, casi todos los aldeanos, salvo los que trabajaban fuera, habían aceptado el Evangelio de Dios Todopoderoso. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Asombroso. Esa era la guía de Dios. Así es. Luego pensé que aunque había compartido el Evangelio, aún no cumplía la voluntad de Dios. Quería que más personas escucharan su voz, porque aún muchos no saben que el Señor Jesús ha regresado, expresa verdades y purifica y salva a la humanidad. Así que decidí predicar el Evangelio en otras aldeas. Oré en mi corazón. Dios Todopoderoso, guíame para no perder la fe y seguir adelante. Estoy seguro de que me ayudarás a resolver cualquier dificultad. Amén. Amén. Después, fui a una aldea vecina a compartir el Evangelio. ¿Cómo te fue? Caminé 30 minutos por un camino enlodado para llegar a la aldea. Pero los primeros 3 hogares que visité me rechazaron amablemente. Me sentí decepcionado y algo desanimado. Regresé a casa tarde esa noche. La hermana Annie me llamó para preguntar cómo me había ido y compartió unas palabras de Dios para animarme. Leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Lo que deseo ahora es tu lealtad y obediencia, tu amor y tu testimonio. Incluso si en este momento no sabes lo que es el testimonio o lo que es el amor, debes entregarte por entero a mí y entregarme los únicos tesoros que tienes: tu lealtad y tu obediencia. Debes saber que el testimonio de mi derrota de Satanás se sitúa dentro de la lealtad y la obediencia del hombre, del mismo modo que lo hace mi testimonio de mi conquista completa del hombre. El deber de tu fe en mí es dar testimonio de mí, ser leal a mí y a ningún otro, y ser obediente hasta el final. Antes de que yo comience el siguiente paso de mi obra, ¿cómo darás testimonio de mí? ¿Cómo serás leal y obediente a mí? ¿Dedicas toda tu lealtad a tu función o simplemente te rendirás? ¿Preferirías someterte a cada arreglo mío, aunque sea muerte o destrucción, o huir a mitad del camino para evitar mi castigo? Te castigo para que des testimonio de mí y seas leal y obediente a mí. Es más, el castigo presente es para dar inicio al siguiente paso de mi obra y permitir que ésta progrese sin obstáculos. Por lo tanto, te exhorto a que seas sabio y a que no trates tu vida o la importancia de tu existencia como arena sin ningún valor. ¿Puedes saber exactamente cuál será mi obra por venir? ¿Sabes cómo voy a obrar en los días por venir y cómo mi obra se desarrollará?
debes saber la relevancia de tu experiencia de mi obra y, además, la relevancia de tu fe en mí. He hecho tanto. ¿Cómo podría rendirme a medio camino? ¿Cómo tú lo imaginas? He hecho una obra tan extensa. ¿Cómo podría destruirla? En efecto, he venido para dar fin a esta era. Esto es cierto. Pero además, debes saber que voy a comenzar una nueva era, a comenzar una nueva obra y, sobre todo, a difundir el Evangelio del Reino. Así que debes saber que la obra presente es sólo para comenzar una era y sentar los cimientos para difundir el Evangelio en el futuro y poner fin a la era en el futuro. Mi obra no es tan sencilla como piensas, ni es tan inútil y sin sentido como crees. Por lo tanto, todavía debo decirte, debes entregar tu vida a mi obra, y más aún, te tienes que dedicar a mi gloria. Hace mucho que he anhelado que des testimonio de mí, e incluso aún más, que esparzas mi evangelio. Debes entender lo que hay en mi corazón. Amén. Amén. Estas palabras de Dios me dieron fuerza. Sentí que Dios me decía que debía tener fe. Y sin importar las dificultades, no podía ser negativo o desanimarme, porque Dios nos guía. Así es. Si consideraba la voluntad de Dios y predicaba su evangelio del reino, Él abriría una senda para mí. Cierto. A través de las palabras de Dios, entendí que predicar el evangelio no es fácil, sino que requiere sufrimiento y pagar un precio. Noé lo predicó por 120 años. Y la gente se burló de él y lo difamó. Sufrió mucho. Y aunque no convirtió a nadie, él nunca se rindió y siguió predicando. Noé se mantuvo firme en su devoción. Cumplió su deber como ser creado y recibió la aprobación de Dios. Cuando Dios envió el diluvio para destruir el mundo, salvó a la familia de 8 de Noé. Sobrevivieron. En cambio, yo había perdido la esperanza cuando 3 familias rechazaron el evangelio. No tenía verdadera fe en Dios. De hecho, Dios había permitido que esto me sucediese para perfeccionar mi fe y devoción a Él. Así que, aceptasen el evangelio o no, tenía que predicarlo. Era mi deber. Amén. Amén. Tu comunión me resulta muy inspiradora. Antes me desanimaba frente a las dificultades al predicar. Mi fe en Dios era escasa. Así es. Ahora veo que los reveses que afrontamos en nuestro deber son algo bueno. Que confiar en Dios para superarlos puede fortalecer nuestra fe. Así Gracias es. a Dios. Sus palabras me dieron fuerzas y fui a otra aldea a predicar el evangelio. Le pedí a Dios esclarecimiento para los posibles receptores del evangelio. Ahí encontré a alguien interesado en escuchar el evangelio. Y aún mejor, siguieron apareciendo más interesados. Convertí a 6 personas. Demos gracias a Dios. Estaba muy sorprendido, porque algunos receptores del evangelio eran católicos y tenían muchas nociones, pero fueron capaces de entender las palabras de Dios y aceptaron el evangelio de Dios Todopoderoso. Demos Gracias a Dios. Después fui a otro lugar, y cada vez que salía a predicar, oraba a Dios para que me guiase, para saber cómo predicar y dar testimonio de Dios. A medida que más gente aceptaba el evangelio, mi fe crecía. Aunque a veces cuando iba a otras aldeas a predicar, tenía un poco de miedo y vergüenza. La guía de Dios
me dio coraje para afrontarlo. Debía compartir con ellos sin falta. Era mi deber. Y si no les predicaba, no tendría más oportunidades de practicar. Y no ganaría más verdades. Así es. Después, al practicar constantemente, dejé de tener tanto miedo. Y comprendí la verdad de las visiones cada vez más. Me sentí más relajado. Gracias a Dios. Realmente gané mucho a través de este proceso. Sin experimentar esto, no habría comprendido el mando omnipotente de Dios. Y no habría aprendido la importancia de cumplir mi deber, ni cómo buscar a Dios en las dificultades. Gracias a Dios. Tu experiencia es muy buena.